Es el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, hoy monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. A su sombra nació Guadalupe, un pueblo de estructura medieval y calles con soportales en donde se elabora la morcilla de Berza. Rodeado de olivos, el imponente monasterio domina el paisaje. Es el Valle de las Villuercas, en Cáceres, donde nada se entiende sin este santuario de Guadalupe. Un templo de enorme poder e influencia sobre toda la comarca en los últimos 700 años. A lo largo de casi 7 siglos de historia ha sido un monasterio indudablemente muy poderoso, principalmente por los milagros y la fama de prodigios que acarreaba desde el principio la imagen de la Virgen. En el origen de Guadalupe, la clásica historia de una aparición de la Virgen que revoluciona a todo el territorio. Está la escena del vaquero Gil Cordero con su vaca ya rediviva y cómo se le aparece la Virgen indicándole el lugar donde se encuentra su imagen. El prior del monasterio nos ayuda a seguir la leyenda, ilustrada por una veintena de lienzos en el claustro mudéjar. La historia se remonta a finales del siglo XIII. Alfonso XI viene por este lugar, se encomienda a la Virgen y sobre todo percibe que aquí debe asentarse un gran santuario al estilo de lo que había sido Santiago de Compostela. Desde entonces el monasterio no paró de crecer. Siglo tras siglo fue sumando estilos arquitectónicos hasta conseguir un aspecto tan hermoso como original. Hay mudéjar, hay gótico, hay barroco, renacentista, neoclásico. Son los estilos que predominan en este lugar. En la sacristía de Guadalupe conservamos los zurbaranes en la disposición que incluso el pintor le dio con el contraluz de los claros y de las sombras propios del barroco, una de las mejores colecciones del pintor extremeño Francisco de Zurbarán, hecho precisamente para el lugar donde todavía se conserva. Pese a todos los tesoros artísticos, la joya del santuario es pequeñita, de apenas 60 centímetros de altura. Fray Antonio nos la enseña desde el camarín. Es una talla humildísima. Aun siendo una talla románica y una talla de una Virgen negra, es de una hermosura y de una dulzura verdaderamente admirable. Es la misma Guadalupe que atrajo hasta aquí a los Reyes Católicos y a Cristóbal Colón. La misma a la que dieron fama los conquistadores extremeños por toda América. La misma que atrae hoy a peregrinos de todo el mundo que encuentran dentro del mismo monasterio alojamiento y todo tipo de comodidades. En estos 2 pisos es donde se concentran las habitaciones de la hospedería. Este era el claustro de la enfermería monástica, entonces nosotros lo que hicimos fue el año 70, pues separar para hacer las habitaciones individuales, con todas las comodidades de baño, wifi, televisión, todos los medios de comunicación disponibles actualmente, y es lo que conservamos en estas 2 plantas del claustro de la hospedería, claustro gótico del siglo XVI. Actualmente 9 frailes franciscanos gestionan todo el monumento declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. A su alrededor, Guadalupe, un pueblecito medieval que creció y vive a la sombra del monasterio. 2.000 habitantes tiene Guadalupe, 2.000 guadalupenses que tienen en este imponente monasterio su principal motor económico. Aquí la agricultura, la ganadería pasan a un segundo plano para atender a los cientos de miles de viajeros que se acercan cada año al pueblo. El pueblo surge por y para las necesidades del santuario. Los primeros pobladores venían en principio a venerar la imagen y algunos de ellos se quedaban aquí. El rey va concediéndole una serie de privilegios al santuario y les da una serie de privilegios también a los que vienen para que se queden de asiento aquí, para que vaya
repoblándose la zona. Elisa nos remonta a tiempos de la Reconquista, cuando Guadalupe era frontera de Al-Ándalus. Las primeras viviendas del pueblo se levantaron frente al monasterio, en la Plaza Mayor, donde destaca la fuente. Lo que tiene de especial esta fuente es que la taza, la copa que vierte el agua, fue durante siglos la pila bautismal del santuario, ¿eh? En ella pues se bautizaron muchas generaciones de gente de aquí y de todo el mundo. Se bautizaron los dos aborígenes americanos que trajo Colón al regreso de su segundo viaje y reciben los nombres de Cristóbal y Pedro. Son los dos primeros americanos de cuyo bautismo existe partida en el documento original que guardamos como un tesoro en el archivo del monasterio. No hay rincón en Guadalupe sin historia. El pueblo conserva sus casas con voladizos, su atmósfera y estructura medieval. Todos estos soportales que crean los voladizos siempre han sido zonas comerciales. Ahora hay bares, antiguamente había farmacias, había carnicerías, había herrería. En uno de esos locales centenarios, Marcelino ofrece morcillas de berza, uno de los productos más característicos y afamados de Guadalupe. Se hace con bastantes ingredientes. La base principal, por así decirlo, es el repollo de berza, col y la gordura de cerdo. También pimiento verde, especias y, por supuesto, sangre. Marcelino mezcla todos los ingredientes siguiendo la receta tradicional. Y sale una masa homogénea. Mis abuelos, mis padres, todos somos la tercera generación de fabricantes. Es la base de nuestros ingresos, la morcilla de Guadalupe. Bueno, y aquí tienen al final lo que es la morcilla de Guadalupe y de aquí a la venta directamente. Guadalupe hay dos cosas por las que se conoce. Lo primero, el monasterio, y lo segundo, la gente cuando viene a Guadalupe a probar la morcilla indudablemente. En la posada de la plaza, sin duda una de las más antiguas de toda España, Carmen prepara tapas de morcilla. Se coge la morcilla, se mete en el agua y se deja a hervir. Se saca luego después de hervir 10 minutos y ya se puede comer. Nosotros la presentamos así. Eso sería una tapita de morcilla. Una de sus especialidades. Otra, las migas extremeñas. Sí, me la enseñó mi madre, que ha sido cocinera, y la que hacemos siempre. Un plato contundente que añade a las migas de pan, costilla y panceta adobadas, chorizo y pimiento. Estas son ya las migas completas que ponemos aquí en la posada del Rincón con huevo frito. Mi bisabuelo le enseñó a mi padre con 14 años. Mi abuelo no fue calderero. Y luego ya pasó a mi padre y luego ya pasó a nosotros. Pero esto se acaba. Nadie quiere aprender esto. Es muy lento, muy pesado. Muchas horas metidos aquí dentro. Se acaba. Son reflexiones de Javier mientras bate el cobre. Es el último calderero de Guadalupe. Aquí toda la persona que se casaba llevaba, de todas estas piezas, llevaba una pareja de cántaros, llevaba el caldero, el brasero, para decorar su casa y otras para usarla. El cántaro, para ir por agua a la fuente. El trabajo del cobre en Guadalupe se remonta a finales de la Edad Media. Artesanos alemanes e italianos introdujeron el oficio por impulso del monasterio. Está la caldereta, el cántaro pequeño, estas ya son piezas más modernas que he hecho yo ahora, la medida, el pote, los calentadores de cama, los calderos, los braseros. Las piezas no han dejado de reproducirse siglo tras siglo, herencia de una forma de vida que prosperó en torno al poderoso complejo monástico. Hoy el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe sigue siendo el eje de la comarca extremeña de las Villuercas, un fenómeno atípico en el medio rural español. A no todos los pueblos se les aparece la Virgen.